por un rato, no, como dijimos, y el WhatsApp enviado a la iglesia, también así lo decía. Esta reunión comenzaba a las 11 y hemos comenzado a esa hora. Hasta las 11:30 más o menos llega a la funeraria, ese es el horario que nos dieron, y entonces partiremos hacia el cementerio. Anoche hablé de dos hombres, dos apóstoles del Señor. Hoy quiero hablaros por un ratito de uno que se ha llamado el primer mártir del cristianismo, el primer mártir. El primer mártir de la iglesia primitiva fue fue Esteban. Lucas es quien escribe la historia, se llama Esteban. Y Esteban es un creyente que hace un largo discurso o discusión con el mundo judío de aquel entonces, contrario al cristianismo, y sus palabras no fueron, por supuesto, acogidas, de tal manera que el mundo judío, el mundo de aquel entonces, ajeno, contrario a la persona de Cristo, considerado para ellos como un falso Mesías, entonces ellos se transforman en grandes opositores y Esteban los enfrenta en una larga conversación que está en Hechos de los Apóstoles, donde yo voy a leer un par de versículos. Finalmente, doy esta un poco introducción para que algunos que no estén muy interiorizados. Y entonces Esteban, que enfrenta a esta gran multitud de opositores, al final ya dice que oyendo estas cosas se refiere a la multitud y especialmente dirigentes religiosos del mundo judío, contrarios a Cristo, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo Esteban: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, sus oponentes, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven llamado, o que se llamaba Saulo. Anoche hablé de él, Saulo, Pablo, el apóstol. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Un versículo más del capítulo 8. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Es uno de los pocos, quizá único relato que yo tengo en las Escrituras. Creo que es la tercera vez que lo leo. Por muchos años no lo había descubierto como lo descubrí, de que este es el único hombre, o de quien se habla de él, que tiene una visión del cielo, o que tiene una visión de lo que va a ocurrir con él. A veces uno escucha a muchas personas, o ha visto a muchas personas partir de este mundo. He visto a través de los años a muchas personas partir, pero nunca he visto algo así. He podido hablarles en un hospital o a veces en una casa cuando ya exhalan
su último aliento. Y algunos son creyentes, otros no. Muchos creyentes, por supuesto, alcanzan a expresar lo que están sintiendo en ese instante. Y Esteban tiene, antes de morir, él dice que, bueno, lleno del Espíritu Santo, dice que puso los ojos en el cielo. No sabemos cómo es el cielo. El Señor habló del cielo diciendo que era la casa del Padre. Y dijo él, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que el cielo es real, aunque no lo veamos y no podamos tener la capacidad, no la tenemos de imaginarnos cómo es. Y aun cuando no tengamos tantos antecedentes como quisiéramos, el cielo es real. El infierno también es real. Están en las páginas del libro de Dios. Pero el cielo, el Señor habló de él y dijo que era la casa del Padre, su Padre. Y él fue al cielo. Y cuando él entra en el cielo, entonces ya el cielo queda abierto, la casa del Padre ya se abre para que todo creyente en Cristo vaya también a ese lugar. Cuando hablamos de creyentes en Cristo, hablamos de hombres y mujeres que en algún momento reconocieron su condición, una condición perdida que todos la tenemos, que nacemos pecadores y somos también pecadores por práctica. Pero Dios amó al pecador y ama al pecador. De tal manera amó Dios al mundo, dice su palabra, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que nuestra hermana creyó. Eso es lo que yo también creo hace casi 59 años. Creer en la persona de Cristo significa no solamente que vino, sino que es creer que Él murió en la cruz del Calvario con un propósito. Que Él murió en la cruz porque Dios cargó en Él el pecado nuestro. El pecado de nuestra hermana, Él lo llevó. Mi pecado, Él lo llevó. Y por llevar Él el pecado nuestro, mi pecado, Él sufrió. Sufrió el desamparo, sufrió el castigo que el pecado merece de parte de Dios. Dios es un Dios santo. El pecado no puede estar en su presencia. Dios es un Dios justo. Y eso significa que está obligado a castigar el pecado. Pero Dios es amor. Y en su amor quiere salvar al pecador. Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor. ¿Cómo combinar estos tres dones o virtudes, parte de lo que es Dios, coordinar? Y entonces Cristo hace aquello. Esteban creyó ese mensaje y lo predicó y lo enseñó, pero se echó encima una gran cantidad de enemigos en aquel tiempo, comienzo de la iglesia, en el judaísmo. Estamos en Jerusalén. Y aquí está Esteban. Y están tan molestos con él y con lo que está predicando, que como dice, como hemos leído, crujían, se enfurecen, crujen sus dientes. Y entonces tenemos esta declaración de Esteban: los cielos abiertos, los cielos se abren, los cielos se abren, y Esteban tiene esta visión del Hijo de Dios
que está a la diestra del Padre. Dios es un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. No tres dioses, no, tres personas, pero un solo Dios. El que muere en la cruz es el Hijo de Dios. Y Dios el Padre lo envió a hacer esa obra por amor a nosotros. La salvación que nuestra hermana gozó estando aquí en este mundo, la salvación que gozamos todos los que creemos en Él, es una salvación dada por Dios, por gracia. No es merecida por nosotros. No hemos hecho nada para ganarla. La salvación no es el resultado o el fruto de obras que uno pueda hacer. Dios dice en su palabra, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Esto no es de vosotros, dice, por gracia. No por obras, para que nadie se gloríe. La obra de nuestra salvación, el sacrificio para que nuestro pecado Dios pueda perdonarlo, ya está hecho. ¿Qué tiene que hacer el pecador? Creer ese mensaje, nada más. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el mensaje. Esteban lo creyó, Esteban lo predicó, y Esteban predica y testifica claramente aquí, pero aquí está a punto de partir a la presencia de Dios. ¿Cómo son los minutos antes de partir? La gran incógnita, ¿verdad? ¿Cómo son los minutos antes de partir? Y Esteban dice, veo los cielos abiertos y vio la gloria de Dios, vio a Jesús, y él dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, los opositores, los que escuchan y están tan molestos, dan grandes voces, se tapan los oídos y arremeten contra él. Taparse los oídos de lo que tal vez millones de personas hacen hoy día. Mejor sería no escuchar nada. En el momento que escucha ya pasa a ser responsable, porque este mensaje es de Dios, no lo que yo pueda decir, sino lo que está aquí. Es Dios quien habla. Taparse los oídos sería un poco como la avestruz, decimos a veces, ¿verdad? Piensa que con eso se libra del peligro. Arremeten contra él, lo sacan de la ciudad, lo meten a un foso y él es apedreado. Era la muerte que se llama por lapidación, que era la muerte o la ejecución que el pueblo judío hacía. La crucifixión jamás fue practicada por el judaísmo, nunca. La crucifixión es romana. El judaísmo hacía estos actos con los criminales por medio de la lapidación. Grande bloque de piedra sobre una persona en un foso, y eso es lo que Esteban sufrió. Y dice el versículo 359, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después de Esteban, hay que sumar cientos o miles de mártires en estos 2000 años del cristianismo. Hombres y mujeres han muerto por causa de Cristo, predicando en países contrarios, por supuesto, al cristianismo, al verdadero cristianismo, y han dado su vida a causa de su mensaje glorioso de Cristo. Y entonces el versículo 60, y puesto de rodillas, Esteban clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Se parece al Señor en la cruz. Cuando Él dijo, cuando ora y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y habiendo dicho esto, durmió.
Anoche, al hablar de Pablo y de Pedro, en ambos se usan dos términos para referirse a morir. ¿Qué es morir? A veces se dice murió tal persona, los avisos, murió, falleció. Generalmente en las escrituras se usa este vocablo de dormir. El apóstol usó el vocablo, como leíamos anoche, el vocablo de partir, partir, que es la idea de un barco que deja el muelle, partir. ¿Partir a dónde? ¿Partir de dónde? ¿Hacia dónde? Partir de este mundo para ir a la casa del Padre. Partir. O en el caso del apóstol Pedro, que leía anoche, él dice que en breve, el Señor ya se lo había profetizado, dice, en breve debo abandonar el cuerpo. Así que ese es otro término para referirse a esto que llamamos morir, abandonar el cuerpo. ¿Quién abandonó el cuerpo? La señora Beni. Ella abandonó este cuerpo, ella no está ahí, este fue su cuerpo durante 86 años. Yo voy a abandonar este cuerpo, no sé cuándo. El Señor sabe, pero también debo abandonar este cuerpo, al menos que el Señor venga antes a las nubes. ¿A dónde me iré? Al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí, nada más. Si llegara al cielo, se cuentan tantas cosas que no son ciertas, que allí está un señor llamado San Pedro, con unas llaves a la entrada, a ver si puede entrar la persona al cielo. Bueno, eso es historietas, nada más. No existe tal cosa. No. Sencillamente, la persona al morir, que es abandonar el cuerpo, que es irse, que es partir, en realidad tiene solo dos destinos eternos, su alma. Esa persona, habiendo creído en Cristo, ella, habiendo perdonado Dios todos sus pecados, puede ir a la presencia de Dios. Pero una persona que se tapa los oídos, una persona que cierra su corazón al Evangelio, al amor de Dios, no va al cielo. No, y no va al cielo porque está rechazando el mensaje de salvación, está rechazando a Dios, está rechazando el amor de Dios, está rechazando a Cristo que murió por salvarle. Esa persona va a la condenación eterna, no hay más. Nuestra hermana partió y ahora está con el Señor. Y estar con Cristo es muchísimo mejor, dice la palabra. Así damos gracias a Dios por ello. Damos gracias por su testimonio y que su testimonio y lo que han escuchado en estos días les ayude para que piensen aquellos que aún no son salvos. No nos anima no nos anima nada, sino este propósito de que todos sean salvos. Eso es lo que Dios quiere. La Biblia dice que Dios quiere que todos sean salvos, que todos vengan al arrepentimiento de la verdad. Dios no quiere que ninguno se pierda. No. Dios quiere que todos sean salvos. Pero no todos son salvos. Y no todos son salvos porque no todos creen el mensaje de Dios. Así, la palabra queda con ustedes y ustedes son responsables. Los creyentes en Cristo agradecidos de que tenemos la misma esperanza de partir y estar con Cristo. Como Esteban, me encantaría tener una muerte como él en el sentido de una visión, pero no sé cómo va a ser. No tengo la menor idea y tampoco me la imagino. Pero será precioso poder mirar como dice Esteban aquí, puso los ojos en el cielo,
veo al Hijo de Dios o al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y puede hablar con él y decirle, Señor, recibe mi espíritu. No está diciendo recibe mi cuerpo, recibe mi espíritu. Alma y espíritu somos trino, dicen. Tenemos un cuerpo donde vivimos, un tabernáculo. Así le llama Pedro, como leía anoche. En breve debo abandonar este tabernáculo, este cuerpo, esta tienda. Y eso pasó cuando él murió. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Nos ha dejado tu palabra y nos aferramos a tu verdad, nos aferramos a lo que tú dices, nos aferramos a tus promesas, nos aferramos a la obra que tu Hijo hizo en la cruz. Él vino a salvar pecadores, Él murió por los pecadores, Él perdona pecadores. Te damos gracias, oh Dios, por tu amor infinito, por tu obra perfecta. Damos gracias otra vez por nuestra hermana y su testimonio. Oramos por sus hijos, nietos, familia toda, que tú le consueles. Y si hay alguien en esta sala que aún está alejado de este evangelio glorioso, que aún no lo ha creído, que aún rechaza al Salvador, te rogamos que intervenga en su vida para la salvación de su alma. Padre nuestro, nos encomendamos a ti ahora para ir al cementerio, que tú nos guardes, y te damos gracias por toda tu bondad, en el nombre del Señor Jesús. Amén.